Hola a todos, muchas gracias por ver esta pequeña capacitación. Les estarán llegando a ustedes diferentes capacitaciones que vamos a realizar el maestro Baldomero y una servidora, tanto para maestros como para alumnos, y de esta manera homologar el procedimiento que marca la universidad, tanto para los formatos como para la entrega de reportes y proyectos finales de estancias y estadías. Esta primera capacitación corresponde a la sesión de formatos en la que les voy a explicar cómo se llenan los formatos, cuántos formatos son, cómo se deben entregar y demás. Entonces, vamos a iniciar. De entrada, bueno, ¿qué son las estancias y las estadías? Las estancias, por su parte, son actividades 100% prácticas realizadas dentro de una empresa o institución del sector, ya sea público o privado, donde deberán cumplir con un mínimo de 120 horas para poder realizar su proceso de estancias. Las estancias las van a realizar los alumnos en cuarto y séptimo cuatrimestre, para el caso de alumnos que estén cursando la licenciatura en escolarizado, y en quinto y octavo para los alumnos que estén cursando en la modalidad sabatina, ¿ok? Las estadías, por su parte, igual son actividades que deben realizarse en el sector público o en el sector privado, en décimo, en el caso de los alumnos que van en escolarizado, o doceavo para los alumnos que van en sabatina. Durante un mínimo de 600 horas, las horas que se deben realizar son 600, en donde se deberán desarrollar un proyecto que incida en el mejoramiento o competitividad de la institución o compañía donde colaboran. Más adelante van a tener una capacitación de cómo son los reportes para estancias y los proyectos para estadías y cómo se debe conformar cada uno de ellos. Es muy importante que conozcamos, tanto docentes como alumnos, cuáles son las funciones de cada uno de nosotros y cuál es el rol que debe jugar tanto los alumnos como los docentes. El alumno, en primera instancia, debe buscar a una empresa donde realizar su estancia o estadía. Esto es fundamental. ¿Por qué ellos deben ser el primer contacto? De entrada, porque ellos saben hacia qué área se quieren dirigir. A lo mejor hay alumnos que les gusta más el área de recursos humanos o el área de contabilidad o el área de marketing o el área de gerencia. Cada uno de los alumnos va sabiendo cuál es el área que más quiere desempeñarse o en la que mejor se desarrolla. Entonces, el alumno es el que busca la empresa de acuerdo a las necesidades, a lo mejor, del lugar donde vive, ¿no? A lo mejor si una persona es de Córdoba, pues a lo mejor tendrá que buscar una empresa de Córdoba para que no le genere un gasto mayor. Eso podría ser una opción. El alumno, la función también es que él documenta todas las actividades que va a realizar. Él es el que va a guardar todos los documentos y el que va a entregar en tiempo y forma para revisión y para firmas. Lo mismo el siguiente punto, entrega en tiempo y forma la documentación solicitada por el asesor interno y cumple con las actividades encomendadas por el asesor externo, es decir, la persona en donde vamos a realizar nuestra estancia o estadía, ese jefe inmediato va a ser nuestro asesor externo. ¿Quién funge como asesor interno y externo? Bueno, el asesor interno va a ser un docente, ya sea un profesor de asignatura o un profesor de tiempo completo de la Universidad Politécnica de Huatusco, quien dará seguimiento a la documentación y reporte de la estancia o estadía. El asesor externo, pues es esta persona que yo les comentaba, ¿no? Ya sea el jefe, ya sea el jefe de departamento o el jefe de alguna área en específico donde nosotros vayamos a estar. Regularmente el asesor externo lo queremos regular o guiar hacia el dueño de la empresa o hacia el gerente, y luego estas personas, pues por sus múltiples actividades no tienen tiempo de estar con nosotros o de revisarnos formatos o de acompañarnos dentro de toda nuestra estancia de estadía. No necesariamente el asesor externo debe ser el jefe o el gerente general. Puede ser la persona que vaya a estar a cargo del área
o del departamento donde nosotros vamos a estar. Por ejemplo, si yo voy a estar en el área de contabilidad y finanzas, entonces mi asesor externo deberá ser el jefe de departamento de esa área en la que yo le voy a entregar avances, yo voy a hacer las actividades que esta persona me encomiende y esta persona va a ver mi desempeño dentro de la institución o de la empresa, porque posteriormente esta persona les tiene que firmar documentación, ya sea la evaluación, les tiene que firmar los reportes, les tiene que ir guiando las actividades. Entonces, si ustedes ponen como asesor externo al jefe de la empresa, al dueño de la empresa, y esta persona pues nunca está en la empresa porque tiene múltiples actividades, entonces no va a tener una noción de cuál fue el comportamiento y avance de que estuvieron ustedes dentro de la institución. Las responsabilidades del asesor interno, en este caso, los profesores de asignatura o los profesores de tiempo completo. Nosotros tenemos dentro de nuestras responsabilidades la revisión en tiempo y forma de los formatos de acuerdo al calendario cuatrimestral de estancias y estadías. Visita y o llamada con el asesor externo. En este voy a hacer un paréntesis y les voy a comentar que para estancias nosotros debemos hacer una visita o llamada al inicio para presentar al alumno y una al final, ¿no? Como para ver cuál ha sido el comportamiento del alumno y agradecimiento de que nos dio la oportunidad de que el alumno estuviera ahí. Para el caso de estadías, se deben realizar 3 visitas o llamadas, una al inicio, otra al intermedio y otra al final. ¿Por qué? Porque es más tiempo. En estadías son 600 horas y en estancias son 120 horas. Otra de las responsabilidades es la revisión del tema de proyecto y o actividades del reporte final. Nosotros tenemos la responsabilidad de revisar cuál es el tema de proyecto, cuáles son los objetivos, cuáles son las actividades que está desempeñando y guiarlos hacia lo que nosotros necesitamos que logre el alumno en las competencias. Y obviamente, pues respetar los tiempos de calendarización que nos marca las instancias pertinentes, en este caso el Departamento de Subdirección y Planeación. Las responsabilidades del asesor externo: supervisar las actividades del alumno dentro de la empresa o institución, que les entreguen su carta de aceptación, la deliberación y obviamente pues que les evalúen el desempeño dentro de la organización. Es importante que nosotros tomemos mucho en cuenta el calendario de estancias y estadías. El calendario de estancias y estadías es el formato que dice DPARG05, que a estas alturas ya debieron habérselos entregado sus asesores internos a cada uno de ustedes. El calendario de estancias y estadías se marca cuáles son los formatos que ustedes deben entregar, cuáles son las actividades que se deben realizar y en qué fecha se deben lograr. Entonces debemos ir cumpliendo cada una de ellas. Estos son los formatos que ustedes van a estar realizando o utilizando, tanto docentes como alumnos, en toda la estancia o estadía. Son los mismos para estancias y para estadías. Varían algunas cositas, pero en general son los mismos. Entonces, esta primera sesión de capacitación que se refiere a formatos, vamos a ver cada uno de ellos. El primero que ustedes les van a entregar es el DPARG02, asignación de asesor. Este documento, que es asignación de asesor, lo elabora la Coordinación de Estancias y Estadías. En este caso, representada por la maestra Anel y en colaboración con el licenciado Armando. Este documento se los envían a ustedes vía correo electrónico institucional a cada uno de los alumnos. ¿Qué es lo que dice este formato? Bueno, aquí les muestro un ejemplo donde ustedes deben revisar que tengan correctamente su nombre, su número de control o matrícula, y aquí en el cuerpo del oficio o de la carta dice quién va a ser su asesor interno, ¿ok?
y cuál es el periodo que va a comprender. En este caso, pues va a decir cada uno de los nombres de los docentes que son asesores internos, va a decir si es estancia 1 o estancia 2, cuál es el periodo que se va a elaborar esa estancia 1 o 2, o estadías, ¿no? Y cuánto es el periodo que lleva esas estadías. Y el número total de horas. En este caso, el ejemplo que está aquí es estadías y es un total de 600 horas y lo firma la persona encargada de estancias y estadías. Este documento, lo único que ustedes deben hacer como alumnos es el resguardo del documento. Y verificar, obviamente, con esto les dan la notificación de quién es su asesor interno. El siguiente formato es el DPARG01. Este es la ficha de solicitud. ¿Quién lo elabora? Lo elabora el alumno. Y nosotros, como asesores internos, lo tenemos que revisar. Es decir, lo elabora el alumno, pero lo revisa y firma también el asesor interno. Puntos importantes de esta ficha de solicitud: que sea apellido paterno, apellido materno y nombre o nombres. Ahí lo marca muy bien. Tienen también que poner su email institucional, no pongan el personal. ¿Por qué? Porque toda la información les tiene que llegar al correo institucional. Algo muy importante, el programa educativo. Hay que poner el programa educativo completo: licenciatura en Administración y Gestión Empresarial. O, bueno, antes existía la licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. No pongan LAGE, no pongan Administración, no pongan Administración y Gestión Empresarial, no, sino es licenciatura en Administración y Gestión Empresarial. En el grupo, pues van a poner, si son estancias, pues cuarto, séptimo, quinto u octavo. Y, en el grupo van a poner A o B, en caso de que hubiera más grupos, escolarizado o sabatino. Y en el cuatrimestre van a poner cuarto o séptimo, en el caso de estancias 1 y 2 para escolarizado, quinto u octavo para el caso de estancias 1 y 2 sabatino, o estadías, que es en el 10º o en el 12º cuatrimestre. Aquí les va a pedir algunos puntos importantes que hay que marcar. Es importante que los marquemos con negrita, como está marcado aquí. No hay que poner crucecitas, sino marcadas con negritas. Aquí donde tienen que poner si cuentan con un servicio médico, sí, cuál, el IMSS. Y aquí tienen que poner su número de seguro social, aquí donde está marcado. Son los dígitos que deben tener. Importante, si ustedes no entregan con esto, no se los van a poder recibir hasta que entreguen con número de seguridad social. Aquí vamos a poner qué tipo de organismo es el receptor, si es una empresa o una institución, y cuál es su giro, ¿no? Comercial, de servicios, industrial, educativo, etcétera. En la segunda parte de la hoja tienen dónde ustedes van a realizarlo, si van a realizarlo en Huatusco o en otra institución o en otro lugar. Si es en otro lugar, hay que poner municipio, región y demás. Actividades a realizar. Hay veces que para la entrega de este documento todavía no saben cuáles las actividades que les van a asignar. Entonces, por lo regular, acérquense a la persona con la que hicieron el contacto para ver primeramente dónde van a realizar, en qué área o qué actividades van a realizar. En caso de que no tuvieran todavía un área en específico y que ya tuvieran que entregar este documento, pues pónganle actividades administrativas o algo de manera general para que no se vaya en blanco. Muy importante que pongan el nombre de la empresa con denominaciones, nombre oficial, nombre correcto, completo, porque de esto van a realizarle su carta de presentación. Entonces tienen que llevar muy bien estos datos. ¿En qué área van a estar?
cuál es el teléfono de contacto, a quién va a ir dirigida la carta de presentación. Aquí es muy importante que pongan si es licenciada, licenciado, ingeniero, ingeniera, arquitecto, si no tiene alguna escolaridad, entonces le vamos a poner señor, señora o simplemente C de ciudadano y el nombre completo y el correo electrónico. En la parte de abajo, donde dice proyecto de investigación, no vamos a poner nada, a menos que para estadías algún alumno vaya a realizar un proyecto de investigación junto con un profesor de la universidad o de alguna otra institución. Pero si no realizara un proyecto de investigación, no es necesario poner absolutamente nada. Nombre del alumno, la fecha de acuerdo al calendario que previamente ya les entregaron y el nombre del asesor interno. Este documento primeramente se le envía en formato Excel al asesor interno. Él revisa si no hay tantas mejoras, las cambiamos, firmamos de recibido, de entregado y se lo regresamos al alumno para que él también lo firme. El alumno tiene que entregarlo, ya sea por correo electrónico o de manera personal, a la coordinación de estancias y estadías, que en este caso les comentaba que es la maestra Anel y el licenciado Armando. De este documento, ellos les van a hacer la carta de presentación, que es el documento DPARG 04. La elabora la coordinación de estancias y estadías y se las entrega a ustedes para que ustedes se la entreguen al asesor externo y les firme de recibido con fecha y sello de la institución. Aquí es muy importante que ustedes, antes de que entreguen al asesor externo, revisen muy bien que tenga la fecha correcta, que vaya dirigida a la persona con el nombre completo y el nombre de la empresa a la cual ustedes van a hacer sus estancias y estadías, que tenga obviamente sus datos correctos y únicamente eso. Ustedes tienen que entregarle este formato a su asesor externo y este asesor externo les tiene que firmar con de recibido su fecha, recibí y su firma. Si la empresa tuviera sello, de preferencia sello. Si no tiene sello la empresa, no hay ningún problema. Este documento es resguardo del alumno y también se sube a plataforma. Más adelante vamos a comentar lo de plataforma. La empresa, una vez que recibe este documento, que es la carta de presentación, ellos les tienen que hacer una carta de aceptación. La elabora el asesor externo y se las entrega a ustedes, alumnos, para el resguardo. No hay un formato definido para la carta de aceptación. Este es un formato libre. Lo que sí les pedimos es que sea una hoja membretada, que vaya dirigido al coordinador de estancias y estadías, que en este caso es la misma persona que va a firmar la carta de presentación, que ahorita es la maestra Anel, entonces tiene que ir dirigida a ella. Y tiene que decir que, bueno, ustedes fueron aceptados en la empresa tal para realizar su periodo de estancias o estadías de tal periodo a tal periodo y sus datos, ¿no? Nombre completo, matrícula y demás. Aquí, por ejemplo, en la carta, esta persona les puso las actividades que ustedes van a desempeñar. Esto es opcional, no tiene que ser necesariamente así. Con que lleve que han sido aceptados, su nombre, su matrícula en tal periodo, de tal carrera, datos generales, con eso es más que suficiente. Entonces, hay veces que los asesores externos no tienen ni idea de cómo se elabora una carta de aceptación. Entonces, yo les sugiero que si no saben sus asesores externos cómo se elabora esta carta, ustedes la diseñen, la elaboren y les manden el machote ya nada más para que ellos la adecúen a su hoja membretada y se firme, ¿ok? Viene el otro formato que es el de PARG 06, plan de actividades.
Este documento en primera instancia lo elabora el alumno, pero lo revisa el asesor interno. ¿Ok? Entonces se hace en coordinación alumno-asesor interno. Datos generales, los mismos, datos de la empresa donde ustedes van a realizar su estancia o estadía, información del asesor interno, qué giro tiene la empresa, cuál es su tamaño, igual en negritas, no con X, sino en negritas. Y aquí actividades desarrolladas. Aquí van a poner su tema de proyecto o de reporte de estancias o estadías. Este tema de proyecto lo tiene que revisar el asesor interno y el asesor externo. Este tema de proyecto nos tiene que indicar qué es lo que ustedes van a realizar en esa estancia o estadía. Y 3 objetivos que ustedes van a cumplir. Pueden poner más, no hay problema. Por favor, asesores internos, revisen muy bien que el tema de proyecto concuerde con el ciclo de formación al que el alumno esté adherido. Es decir, si es estancias, 1 debe estar de acuerdo al primer ciclo de formación. Si es estancias 2, debe estar adherido al segundo ciclo de formación, es decir, su tema de proyecto debe ser de acuerdo a las materias que haya llevado en el primero o segundo ciclo de formación. Y en el caso de estadías, debe ser de acuerdo al tercer ciclo de formación. Vamos a suponer que yo soy asesor interno y estoy revisando este formato y me pone como título plan de marketing, la empresa tal de tal lugar, ¿no? Entonces, ese alumno está haciendo estadías. El plan de marketing o la materia de marketing, mercadotecnia y todo lo demás, lo llevaron en el segundo ciclo de formación, no en el tercer ciclo de formación. Entonces, ahí ya tendríamos que hablar con el alumno para ver la posibilidad de cómo podemos encaminar eso que quiere hacer o, en definitiva, cambiar el proyecto. Es muy importante que se evalúe previamente o se platique antes de hacer este formato qué tema de proyecto puede hacer el alumno y que nosotros le demos una idea de qué es lo que puede hacer. Pero el alumno tendrá que identificar en la empresa cuáles son las problemáticas que existen, porque ellos son los que están en contacto directo con la empresa, no el asesor interno. Entonces, nosotros como asesores internos somos una guía de decirle si puedes realizar ese proyecto o no lo puedes realizar de acuerdo a su ciclo de formación, pero el alumno es el que propone el tema. ¿Por qué? Porque él es el que está en contacto con la empresa. Los objetivos deben estar redactados correctamente. Un objetivo en infinitivo, responder a las preguntas: ¿qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿No? Hay una metodología muy importante que se llama metodología SMART, que ayuda a redactar correctamente los objetivos. Entonces, ahí nosotros, asesores internos, debemos revisar que estén correctamente redactados estos objetivos. En ese mismo documento, pero en la segunda hoja, viene el cronograma de actividades. Este cronograma de actividades también lo revisamos los asesores internos para ver qué es lo que está realizando. En el caso de estancias 1 y 2, ellos van a entregar al final un reporte de actividades. Entonces, lo que se sugiere aquí es que sean 4, 5, 6 actividades máximo que el alumno va a desarrollar con este tema que él propone aquí. Entonces, 4 o 5 o 6 actividades máximo. ¿Y cómo va a ser la forma en que esta persona, este alumno, va a evidenciar cada una de las actividades a desarrollar? En este caso, a través de fotografías, a través de capturas de pantalla, a través de manuales, a través de informes, contrato, lo que se le ocurra a la persona, al alumno, para poder evidenciar que realmente realizó la actividad. Y aquí lo vamos a poner en qué semana esta persona o este alumno lo va a realizar. Recuerden que para estancias 1 y 2, como son solamente 120 horas, el alumno lo va a desarrollar en 3 o 4 semanas. Entonces, aquí tenemos que hacer 1, 2, 3, 4 semanas aproximadamente. El alumno
tendrá que realizar todas esas actividades. Habrá actividades que las va a desarrollar durante las 4 semanas o habrá actividades que solamente las va a desarrollar al final. Aquí depende mucho de qué proyecto y actividades va a realizar el alumno. Para el caso de estadías, que son 600 horas y que es un proyecto de 4 meses, entonces tiene que hacer un proyecto que sea de acuerdo al tercer ciclo de formación, un proyecto pues grande, que sea parte de un mejoramiento de la empresa. Y estas actividades, yo lo que les sugiero a todos es que sea a partir de una metodología ya establecida. Por ejemplo, esta persona va a hacer el proceso de consultoría a tal empresa. Entonces, de acuerdo a un autor, él indica que el proceso de consultoría está basado en 6 etapas principales: el contacto, el contrato, el diagnóstico, la planeación, la acción, la evaluación y cierre, ¿no? Y cómo va a ir evidenciando cada una de estas actividades. Entonces, muy importante que el tema de que están planteando aquí, pues se defina aquí a través de una metodología ya establecida. Aquí muchos lo que hacen es modificar esta parte porque el formato aún tiene áreas de oportunidad y me van a decir, bueno, maestra, pero el formato para estadías, si hablamos de 4 meses, estamos hablando de aproximadamente 16 semanas y aquí no me alcanza hasta las 16. Entonces, algunos lo que hacen es modificar esto hasta 16 o en lugar de semanas ponen mes 1, mes 2, mes 3 y demás. Esto por el momento no se puede hacer, puesto que es un formato ya preestablecido de ISO y si ustedes modifican esto, pues estaríamos incurriendo en alguna falta. Entonces, lo que nos comentaron por parte de la coordinación es que lo dejemos así de manera que identifiquemos esto como mes 1, mes 2, mes 3 y mes 4 únicamente, pero que no le cambiemos aquí la fecha, ¿ok? Es muy importante y aquí voy a aclarar algo, que esto se debe elaborar por el alumno, revisarlo, mejorarlo, adecuarlo junto con el asesor interno, pero el asesor externo también debe tener en conocimiento cuál va a ser el tema de proyecto que el alumno va a desarrollar, cuáles van a ser los objetivos que se van a cumplir y cuáles van a ser las actividades que van a desarrollar dentro de la empresa. Porque ha pasado en algunas ocasiones que el alumno plantea el tema, las actividades y al final, a mitad de cuatrimestre, a mitad de estancias, estadías, la empresa no les deja hacer cambios, adecuaciones y demás. Entonces ahí ya es un problema. ¿Por qué? Porque el trabajo se queda incompleto, a veces el alumno se frustra, incluso pierde y reprueba por no hacer y entregar resultados. Entonces, no vaya a ser el caso en el que el alumno plantee cosas demasiado grandes o que requieran de una inversión económica grande y que la empresa no lo quiera aceptar y al final el alumno se queda con una planeación de actividades que no va a llevar a cabo. Entonces es muy importante que exista comunicación alumno, asesor interno y externo. La cédula de seguimiento, para la cédula de seguimiento, esta la hace el asesor interno, exclusivamente el asesor interno. Para ello, debe tener este plan de actividades, el DPRG 06, bien definido, ya terminado y alistado, porque hay datos que vamos a necesitar para elaborar este formato. En la primera parte vienen datos generales, viene el nombre de la institución, del alumno, la dirección. Aquí, por ejemplo, viene la parte de las capacidades a desarrollar. En este caso hablamos del ciclo de formación. Si es estancias 1, primer ciclo. Si es estancias 2, segundo ciclo. Si es estadías, entonces es el tercer ciclo. ¿Y qué capacidades va a desarrollar el alumno en este tercer ciclo? Para los asesores internos hay una matriz que se llama matriz de insuficiencia, perdón, de suficiencia, y en esta matriz vienen las capacidades a desarrollar.
de acuerdo a las materias al que el alumno va a guiar este proyecto, ¿no? Entonces, esa matriz de suficiencia te dice, bueno, si vas a hacer del tercer ciclo de formación de la materia de calidad, estas son las capacidades que el alumno va a desarrollar con ese proyecto. Aquí vamos a poner actividades como, ¿qué actividades van a realizar? Estas actividades son las mismas que yo pongo aquí en mi cronograma de actividades, aquí, y tengo que poner cuántas horas va a desarrollar el alumno, ya sea horas teóricas, horas prácticas, tanto presenciales como no presenciales. La suma de todos estos ítems me tiene que dar 600 en el caso de estadías, y en el caso de estancias me tienen que dar 120 horas. Y aquí es las estrategias didácticas que el alumno va a desarrollar. Esta parte de las actividades de aprendizaje, yo lo que hago es poner los objetivos, estos objetivos del DPARG 06 que están aquí, los pongo aquí en las actividades a desarrollar. Los resultados de aprendizaje y los criterios de desempeño los van a encontrar en la matriz de suficiencia. Esta información se queda tal cual y firma el asesor interno, el coordinador de estancias y estadías y el director de carrera. Y nosotros tenemos que enviarle, ya que tenemos toda la documentación y con las firmas, se la enviamos al alumno para su resguardo. El otro documento es el DPARG 09, que es la evaluación del alumno por el organismo receptor. Esta, al final de la estadía o de la estancia, el alumno evalúa algunos criterios de la empresa. Aquí, por ejemplo, ponen datos específicos. Yo les pediría, por favor, que lean muy bien todo lo que les pide, porque hay algunas cosas que están pequeñitas. Pongan todos los datos que les piden. Aquí van a ir marcando los criterios de acuerdo a esta escala de ponderación. Aquí van a ir marcando el alumno, firma y muy importante que ponga la fecha de acuerdo al calendario de estancias y estadías que se le ha entregado. La otra parte es la evaluación de la estadía o de la estancia por la empresa al alumno. Aquí el asesor externo es el que evalúa cuál ha sido el desempeño del alumno. Entonces, esto nosotros tenemos que enviársela, nosotros los asesores internos se la enviamos vía correo electrónico al asesor externo. Regularmente se la enviamos ya con estos datos llenados para que él le sea más fácil. Se lo enviamos en Word y ya él solamente tiene que ir llenando estos criterios. Aquí va a ir poniendo si tiene el alumno un 10, un 9, un 8, un 7, un 6 y qué porcentaje tiene. Es decir, si en este primer ítem le puso 10 el asesor externo y esa ponderación vale el 10%, entonces tiene un 10% ganado. Si en la segundo ítem tiene 10 de calificación y vale un 0.5, entonces tiene un 0.5% de promedio y así sucesivamente para conocer su calificación final. Que nos firme y si hay alguna observación que la ponga aquí. El último documento dentro del formato es la carta de término o de cumplimiento de la estancia o de la estadía por el organismo receptor. Esta la elabora el asesor externo y se la entrega al alumno. Esta carta es como una carta de liberación en la que indica que el alumno ha cumplido satisfactoriamente el número de horas del proceso de estancias o de estadías y demás. Igual que la carta de aceptación, no hay un formato específico. Esta es un formato libre porque depende de cada una de la empresa, pero ustedes también pueden elaborarla como alumnos y dársela a su asesor externo para que le ponga su hoja membretada, revise que esté adecuado todo lo que ustedes pusieron, la firma, la sella y se las da a los alumnos. Aquí nada más es importante que diga que ha concluido satisfactoriamente su proceso, ya sea de estancias 1, de estancias 2 o de estadías, el nombre del alumno, su matrícula, la carrera, en qué periodo lo realizó, ¿no? Este formato es libre.
Para poder culminar su proceso de estancias y estadías, cada uno de ustedes como alumnos deberán hacer reportes. Para el caso de estancias 1 y 2 se hacen reportes semanales, por esto que nada más son 120 horas. Para el caso de estadías se hacen reportes mensuales. Este es un formato de los reportes. Deben poner el lugar y fecha. Esta fecha es la fecha en que ustedes deben entregar al asesor interno el reporte. Su número de control, su nombre, el nombre del asesor interno, la empresa donde están desarrollando. Aquí la fecha de realización. La fecha de realización es por periodo. En este caso, si hacen estancia y son semanales, a lo mejor yo voy a realizar del día 23 de agosto al 27 de agosto, ¿no? Entonces, del 23 al 27 de agosto del 2021. ¿Qué fecha voy a poner aquí? Pues la del 24, la del 27, 28 o la fecha que me indique mi profesor. Si estoy diciendo aquí que mi reporte es del 23 al 27, entonces aquí va a ir la del 27, el día último que estoy realizando este formato. Y las actividades que ustedes van a desarrollar o que desarrollaron durante ese periodo, ya sea durante esa semana o durante ese mes. Para el caso de los reportes semanales de estancias, estadías, una hoja es más que suficiente. Lo que les pedimos aquí es que sean descriptivos, que redacten correctamente, que nos digan qué elaboraron, para qué lo elaboraron, qué resultados obtuvieron. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en contacto con la empresa y no vamos a saber qué realizaron. Para el caso de estadías, que es un reporte por mes, es decir, van a realizar 4 reportes, se les pide mínimo 2 cuartillas. Para el caso de estancias es solo una. Para el caso de estadías son 2 cuartillas. Y lo que les pedimos es que determinen cuáles fueron las actividades del proyecto y cuáles fueron las actividades de la empresa, porque hay veces que no llevan del mismo proyecto dentro de las actividades diarias y son actividades de la empresa, y hay veces que llevan el proyecto aparte. Hay alumnos que llevan su mismo proyecto, se dedican al 100% a realizarlo, entonces con una sola redacción es más que suficiente. Pero si hubiera la situación en la que están haciendo su proyecto por una parte y por otra, en otro momento también están haciendo actividades de la empresa, lo pueden hacer en 2 apartados separados. Y bueno, esto es todo en cuanto a los formatos que ustedes deberán entregar. Más adelante van a recibir capacitaciones de cómo van a entregar los avances de proyectos finales, en el caso de estadías, y los reportes de estancias, en el caso de los alumnos que van a realizar estancias 1 y 2. Por el momento eso es todo. Muchas gracias.